Así que por favor, Señor, una vez más, quedamos en tus manos para que esta semana tú te glorifiques. Señor, nos vas a dar las fuerzas, que nuestros sentidos espirituales estén bien abiertos para que podamos tener esa sensibilidad espiritual, para cuando tú nos hables poder escucharte, para que cuando tú nos cambies el camino podamos reconocer que eres tú quien nos estás enderezando los pasos. Señor, gracias. Solamente glorifícate. Entrónate, Señor. Entrónate, por favor, te lo pido de todo mi corazón. Si hay lugares en mi corazón que no te he entregado, Señor, por favor, venga, conquístalos, te los entrego, Señor. Te entrego esos lugares de mi corazón, Señor. Señor, por favor, si hay algo o alguien a quien yo le he entregado el primer lugar antes que a ti, perdóname, Señor, y ayúdanos. Levántanos para ti, Señor. Fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar en prioridad. Tú eres primero. Tú eres primero, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, y por cada persona que se ha conectado esta mañana. Ayúdanos con la palabra esta mañana, Señor, y que podamos disfrutarla para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendice una vez más. A los hermanos aquí de Colombia. Los felicito porque hoy es festivo y muchos pues dedican este día para descansar un poquito más, pero usted ha escogido la mejor parte. Así que bueno, gloria y honra damos al Señor. Yo quisiera que hoy pudiéramos terminar ya la primera carta de los Corintios y estamos en el capítulo 16 y quisiera invitarle a que me ayude a leer del verso 10 hasta el final. Y dice la escritura de la siguiente manera, Primera de Corintios 16, verso 10 al verso 24. Alabado el nombre del Señor, dice. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan a trabajar. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea un anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús
esté con todos vosotros. Amén. Al concluir las cartas, Pablo a menudo va a nombrar a distintas personas que formaron parte de su vida y su ministerio. ¿Sabe? Como pastor, yo he estado rodeado de personas que me han ayudado a desarrollar la visión que el Señor me ha dado. Y damos gracias al Señor por cada uno de ellos, porque el Señor le da una visión a una persona, pero también le da personas para que pueda desarrollar esa visión. Y aunque estas personas que va a empezar a nombrar el apóstol Pablo eran diferentes, no solo nos muestra que el apóstol Pablo era un ganador de almas, sino que también se hacía de amigos y muchos de ellos dedicaron sus vidas al servicio al Señor y al lado de Pablo para que pudiese desarrollar su ministerio. El dinero y las oportunidades no tienen valor sin las personas. La mayoría de las posesiones que tiene la iglesia no son los edificios. El valor de la iglesia son las personas. Sin personas no hay iglesia. Por eso nosotros tenemos que apreciar a nuestros hermanos en la fe. Esos que nos dan la mano, esos que nos levantan, esos que oran por nosotros, ese que te arregla la silla cuando tú llegas a la reunión, ¿verdad? Cada uno de ellos son una bendición para su vida y para mi vida. Jesús a los discípulos nunca les dio dinero, no, pero sí invirtió 3 años de su vida preparándolos para el servicio, de manera que aprovecharan las oportunidades que se les presentaran. Inclusive después de su muerte, cuando resucitó, dedicó 40 días preparando a los discípulos y enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos la bendición de tener personas que dedican su tiempo a prepararnos en la palabra de Dios, enseñarnos la palabra de Dios. Porque si una persona está preparada, entonces suplirá tanto el Señor de oportunidades como de dinero para que haga la obra del Señor. El Señor es fiel. Al que llama, capacita, le da oportunidades y le da los medios para realizar sus tareas. Habían dos muchachos muy especiales para el apóstol Pablo. Uno era Tito y otro era Timoteo. Eran sus ayudantes especiales, al cual generalmente los enviaba a lugares difíciles, los enviaba adelante o los enviaba luego a preparar un lugar para donde él iba. Timoteo nació en un hogar piadoso, una abuela cristiana, pero fue Pablo realmente quien guió a este joven a Cristo. Pablo generalmente se refería a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Así decía. Fue Pablo a quien lo llamó para que trabajara con él y para que fuera su asistente cuando Juan Marcos lo abandonó. Recuerdan ustedes que el primer ayudante de Pablo fue Juan Marcos y Juan Marcos llegó un momento en que lo abandonó y regresó a Jerusalén. Entonces el Señor, Pablo, llama a Timoteo. Yo quiero que miremos ahí el Hechos 16, pero en el libro de Hechos 16, verso 1 al verso 5, dice así.
Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí a- había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Estamos en Hechos 16, del 1 al 5. Hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Timoteo aprendió entonces bien la lección. Él hizo un gran progreso en la vida de servicio a los cristianos. ¿Cuál era la tarea de Timoteo? Servir a Pablo y servir a los cristianos. Esa era la tarea de Timoteo, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 2, verso 20 al 22. Filipenses capítulo 2, verso 20 al 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está el apóstol Pablo hablando de Timoteo. Mire, démelo leo otra vez. Piense que Pablo está diciendo esto de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Alabado el nombre del Señor. A la larga, al final del tiempo, Timoteo ocupó el lugar de Pablo en Éfeso, siendo muy difícil, pero fue un hombre atrevido, enseñado por Pablo. No debió haber sido fácil ser sucesor de Pablo. En cierta ocasión, Timoteo quiso dejar la ciudad, pero Pablo lo alentó y dijo, no, usted se queda aquí. El consejo que Pablo les dio a los corintios en cuanto a Timoteo fue un consejo que nos impresiona y que me parece a mí que debemos de siempre como pastores y como líderes estar atentos también a nuestros líderes, a nuestros jóvenes. Parece ser que este joven tenía algunos problemas físicos y también posiblemente emocionales. Mire primera de Timoteo 5:23. De Timoteo, primera de Timoteo 5:23. Y dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea que Timoteo tenía sus problemas físicos. Yo no sé si tenía problemas digestivos, si tenía problemas gástricos, no sé, pero dice Pablo que tenía frecuentes enfermedades. Y no por eso, entonces Pablo dijo, no, vamos a conseguir a otro porque es que este muchacho de la pasa enfermo. No, porque aunque estaba enfermo, este muchacho nunca dijo, no lo voy a hacer, no voy a hacer la tarea, sino aún en medio de esas cosas servía al Señor. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estoy leyendo desde el verso 1.
según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Sabe? La vida de Timoteo tampoco fue fácil. Fue un muchacho que sirvió al Señor, ya fue circuncidado ya grande. Aparte de eso, tenía problemas físicos o digestivos, pero también parece que tenía problemas emocionales. Pablo lloraba varias, Timoteo parece que era un poco melancólico, pero nada de eso impidió que este joven sirviera al Señor. Lo importante es que estaba haciendo la obra de Dios y trabajando con el siervo de Dios. Una iglesia debe esperar que todo siervo de Dios, alabado el nombre de Dios, tenga personas como Timoteo. Estos jóvenes que comenzaban el servicio tenían un gran potencial y la iglesia debería de alentarlos. Por eso le dice el apóstol Pablo, nadie tenga en poco tu juventud. Bueno, pero también Pablo en esta carta habla de Apolos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo esa situación al comienzo en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo escribe la carta? Que unos son de Apolos, que otros son de Pablo, que otros son de Cefas. Bueno, es de este Apolos que estamos hablando. Apolos era elocuente en la palabra. Llegó a entender plenamente el evangelio. Y quienes le predicaron la palabra a Apolos fue Priscila y Aquila. Aquí había ministrado con gran poder en Corinto. Inclusive, como les digo, un gran grupo de la iglesia se había pegado mucho a él. Pero es importante que veamos que Apolos no fue quien promovió la división, pues su mayor interés era predicar a Cristo Jesús. Aunque hubo división, Pablo no vaciló en alentar a Apolos para que regresara a Corinto para seguir el ministerio. Es evidente que Pablo no sufría de envidia ni de competencia ministerial, sino al revés, animó a Apolos a seguir adelante, alabado el nombre de Dios. Pablo no tenía autoridad para ubicar a los hombres en contra de la voluntad de ellos. Pablo no sentía celos. Apolos fue invitado para ir a Corintios, pero dice que en ese momento él no tuvo voluntad para ir. Él le dijo, no, yo no quiero ir. Ah, bueno, entonces otro día. Por eso escribe en su carta. Yo tuve que respetar su decisión. Es una maravillosa manera en que los hombres, a pesar de las diferencias, podemos trabajar juntos. Unos ministran de una manera, otros ministran de otra. Unas iglesias tienen unas fortalezas, otras iglesias tienen otras fortalezas, pero eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que todos servimos al Señor desde la diferencia. Alabado el nombre de Dios. Pablo había sido severo con los creyentes de Corinto, pero incluyó en su carta a un Apolos y a los hermanos diciéndoles que los amaba. Después de todo, fieles son las heridas del que ama. Alabado el nombre del Señor. Una persona que ama es una persona fiel, fiel a lo que se habla. Pablo ha compartido con nosotros todo esto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enseñarnos que todas las personas que ministran en la casa del Señor son importantes
Y como ministros tenemos que tener esa maravillosa oportunidad de sentir contentamiento y a cada hermano en el nombre del Señor. Entonces el apóstol les dice a ellos, perdón que estoy tosiendo mucho hoy, pero ya vamos a tomar remedito. Dice, velad, estad firmes en la fe. Y termina diciéndoles una carta muy importante, diciéndoles, pórtense varonilmente y esfuércense. No está hablando aquí de género, aquí les está hablando es como personas maduras. No se comporten ni se vistan como niños, sino compórtense como personas adultas, maduras. ¿Y cómo se demuestra que usted es una persona o que ellos eran maduros? Y entonces les dice estas palabras, alabado el nombre del Señor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nosotros no hacemos las cosas por hacerlas. No, sino que todo lo que hacemos lo debemos de revestir del amor de Dios. Ahora sigue hablando de otros hermanos y empieza a hablar de la familia de Estefas, que era la primicia de Acaya. Se dedicaron a servir a los santos. Era de esas familias que se caracterizaban, que cuando llegaba Pablo, que cuando llegaba Timoteo, que cuando llegaba Apolos, que cuando llegaba un siervo de Dios, ellos se pedían hospedarlo. No, no, nosotros queremos hospedar a los hermanos. Nosotros queremos alimentar a los hermanos. Nosotros queremos ser de bendición para los hermanos. ¿Sabe? Es cada persona que brinda un alimento, que brinda una posada en algún lugar o que brinda sus economías para que el ministerio se mueva, también estará escrita. No en la carta de Pablo, estará escrita en los libros del Señor, porque la Biblia dice que nada de lo que tú hagas por la obra de Dios quedará en vano. Él siempre dará a su tiempo la recompensa. Y he visto que aunque una persona en la parte natural no ve la recompensa, yo sí la he visto en los hijos y en los nietos, porque lo que usted siembra, tarde o temprano, se levanta o se recoge. Alabado el nombre de Dios. Dice, les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es una característica de una persona fiable, esas personas que ayudan, que trabajan y que dan su vida por otros. Ustedes ven que yo hago estas cosas como estas devocionales, a veces hacemos podcast, a veces hacemos reales, hacemos las predicaciones, hacemos los escuchando a Dios. Pero detrás mío hay una mujercita que es la que hace todo, la parte técnica, que organiza los equipos, que organiza una cosa. Amor, hoy tienes tal lección, ya te la puse, ya traduje la otra, ya le tengo el internet, ella está ahí dándole la entrada, dándoles la salida. Ay, 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 yo me llevo los aplausos, pero detrás mío hay una persona que si no estuviera ahí al lado, yo no podría hacer nada de esto. Por eso nosotros trabajamos en equipo. Ustedes y yo trabajamos en equipo. El Señor llamó gente no tan ilustrada. El Señor llamó gente dispuesta para el servicio del reino de Dios. Alabamos al Señor por cada persona que el Señor ha puesto al lado de nosotros, ¿verdad? Que nos ayudan a trabajar. Pero también el apóstol Pablo recibió la visita de Estefanas.
de Fortunato, de Acaico, y dice, ellos han suplido vuestra ausencia. La palabra del Señor también dice que la iglesia primitiva practicaba la visitación. Los hermanos se visitaban unos a otros. Pero ¿qué hacían en las visitas? Adoraban al Señor, leían la palabra y crecían en el Evangelio. Algunas personas no les gustan las visitas porque tal vez las visitas no cumplen como el propósito de la visita. Pero yo quiero decirle, a pesar de que el corazón de unos no sea tan correcto, usted ore al Señor. Procure hacer una visita, siquiera una vez al mes. Hoy en día se pueden hacer visitas inclusive, y voy a decirlo, aún por las redes sociales. Ayer me hicieron una visita. Ayer me llamaron por esa cámara y me llamaron por allá de otro lugar lejísimo. No, pastor, es que queríamos verlo, saludarlo. Muéstreme la cara de la pastora, que queremos verla. Ay, vea, le presento a mi familia, aquí estamos. Bueno, nos alienta. Y el apóstol Pablo decía, nos alienta la visita, nos ha confortado nuestro espíritu y esto nos une cada día más. Pero el apóstol Pablo también llevaba saludos de la iglesia de Asia, de nuestra querida hermana Aquila y el hermano, perdón, Aquilo y Priscila, que tenían una iglesia en su casa. ¿Sabe? Cuando hablamos de que cada casa, cada familia tiene que ser una casa de paz, no fue que nos inventamos, no fue que dijimos, ay no, hagamos una estrategia nueva. No, es que la iglesia empezó en las casas y en las casas el reino de Dios se estableció, alabado el nombre de Dios. El apóstol Pablo eh, acostumbraban a saludarse de ósculo santo, que es un beso en la mejilla. Eso era el ósculo santo, un beso en la mejilla. Bueno, Pablo dice, este saludo, no hubo ningún escribano. Yo no le dicté este saludo a nadie. Este saludo lo estoy escribiendo yo de mi propia mano, porque los amo. Y el que no ama al Señor Jesús es un anatema. Y nunca deja de decir estas palabras. Y es el ejemplo que nos deja a nosotros. Nunca debemos de terminar una conversación sin decir esto. El Señor viene. Animémonos, confortémonos unos a otros, recordando que el Señor viene por nosotros. Alabado el nombre de Dios. Usted y yo no nos vamos a quedar en esta tierra para siempre. Usted y yo estamos de paso aquí y tenemos un lugar para la eternidad. Cuando uno va a viajar a otro lugar, uno empieza a hacer su maleta, ¿cierto? Y uno empieza a pensar, bueno, voy a necesitar esto, voy a llevar lo otro, voy a llevar lo otro, y empieza a preparar su maleta para que cuando llegue el momento del viaje, la maleta está lista. Dios es tan sabio que a las mujeres les dio 9 meses para esperar el nacimiento de un bebé. 9 meses para preparar la pañalera. 9 meses para preparar la habitación del bebé. 9 meses para ahorrar. 9 meses. Ay, a veces encontramos que llegaron los 9 meses y ni la pañalera. Y el Señor a nosotros nos ha dado tiempo anunciando su venida. Llevamos años escuchando que Él regresa. ¿Y sabe para qué es ese tiempo? Para prepararnos. ¿Usted sabe por qué el Señor mandó a Noé a hacer un arca así tan grande?
no solo para levantar a los animalitos, sino porque requería de tiempo para que la gente tuviera tiempo. Fue un tiempo de gracia para que se arrepintieran, pero la gente no aprovechó el tiempo. Yo quiero invitarle a que aprovechemos cada día el tiempo. Y vamos a entrar mañana con la ayuda del Señor a la segunda carta de los Corintios. Y vamos a seguir creciendo en el Señor, pero siempre en mente que el Señor viene por nosotros. Espíritu Santo, te doy gracias por esta mañana, por estos hombres y mujeres que se han levantado esta mañana para adorarte, para bendecirte, los que están en España, que están allá a mediodía. Señor, yo les bendigo a todos y te pido por favor que nos ayudes a comportarnos varonilmente, a crecer en madurez, a agradecer por todos los que nos ayudan, por todos los que nos permiten, Señor amado, servir en el ministerio. Gracias por tu obra. Gracias por tu fidelidad. Consagramos esta nueva semana a ti, Señor. Y gracias porque sé que estarás ahí con nosotros para ministrarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga, les